Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad de compartir nuevamente la palabra del Señor. Si alguno se quiere poner más cómodo, por acá hay asientos, no hay ningún problema. Se puede quedar. Solo queremos tomarnos un minuto para tener nuestro tiempo de... En esta tarde hemos titulado el sermón Síntomas de enfriamiento espiritual, segunda de Timoteo 4:10. Bueno, ¿de qué trata el asunto? Lo que estamos hablando hoy trata de un peligro que corremos todos los cristianos. Básicamente todos los cristianos estamos amenazados por esta situación, por algo que hemos llamado, para señalarlo, enfriamiento espiritual. ¿Qué cosa es eso? Simplemente comienza con un descuido personal de la vida cristiana. Según la Biblia, comienza con un desenfoque que empezamos a dejar de mirar a Jesús para poner nuestra vista en otros lugares. El enfriamiento espiritual a algunas personas les viene porque ponen su vista en las cosas del mundo, empiezan a adquirir patrones y propósitos fuera de la vida cristiana. Otros quitan la vista de Jesús y la ponen sobre personas, y lógicamente personas que son tan humanas como los demás, y se sienten defraudadas, se sienten traicionadas, se sienten mal y empiezan a abandonar a Jesús por causa de las personas, como si Jesús tuviera la culpa de lo que las personas hacemos. O sea, pero cualquiera que sea la situación, comienza con un descuido personal. La Biblia nos anima y nos dice que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Todos los demás son excelentes hermanos, una gran bendición, todo está bien, pero Cristo es la única persona que puede influir nuestra vida, es la única persona a la cual nosotros le demos de obediencia, y nuestra mirada tiene que estar siempre fija en la persona de Jesús. Nuestros problemas siempre tenemos que lidiar con Jesús. La Biblia nos habla, y para eso tomamos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. La Biblia nos habla de un personaje y nos presenta tres cuadros de la misma persona, tres momentos de la vida. Y de esa manera nosotros podemos descubrir la enseñanza de cuán complicado es el asunto del enfriamiento espiritual. La enseñanza en esta tarde es que el descuido espiritual nos lleva a la caída en pecado. Olvídese que eso nos va a llevar a ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocíamos a Jesús, nuestra vida iba en descenso. Bueno, toda nuestra vida va en descenso en todos los aspectos, pero para los cristianos el aspecto espiritual, lejos de ir en descenso, va creciendo. Pero si usted se compara, te coge una foto ahora de 10 años atrás y usted ve que usted es diferente. Usted va viendo que va descendiendo en la vida. 10 años atrás usted tenía una apariencia, ahora tiene otra. Pero no solamente usted. Usted vive en una casa, usted pone la dirección ahí en el Google y usted busca la imagen y usted va a ver que 10 años atrás su barrio era diferente, en 10 años han pasado otras cosas. Y así porque la verdad es que vamos en continuo degeneramiento de la vida. Así es como funciona. Ahora, como les decía al principio, la Biblia nos muestra a una persona que se llama Demas. Y Demas se nos presenta a través de tres escenarios. Demas, para que ustedes conozcan un poco de este personaje, aparece en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 10, y nos dice que Demas había desamparado a Pablo. Ahora, este Demas es alguien muy interesante en la Biblia, porque este Demas pertenece a un grupo de colaboradores de Pablo, pero todo parece indicar
que no fue constante en la vida cristiana. Todo parece indicar que se entusiasmó por un tiempo, se acercó a Jesús, anduvo con Jesús y después se apartó de Jesús. Por eso Pablo nos deja el testimonio de esta persona en sus cartas. Ahora, yo quiero comparar esos escenarios con la vida que nosotros vivimos hoy. Y vamos a ver tristes etapas de una persona convencida, no convertida al cristianismo. Porque créalo o no, la iglesia está conformada, esta iglesia que usted ve, que como hablábamos el viernes, no es la iglesia triunfante, sino es la iglesia militante. La iglesia militante se conforma de gente que está convencida de que Dios existe, convencida de que la iglesia es algo bueno, convencida de que la Biblia puede tener enseñanzas que son agradables, que son buenas, convencido de que el ambiente cristiano es bueno, pero también no tienen un compromiso con Jesús. Entonces, la iglesia está compuesta por personas que están convencidas y por personas que están convertidas. La diferencia entre uno y otro es que las personas convertidas tienen una experiencia donde ellos pueden ver quiénes eran antes de conocer a Jesús y quiénes son después de conocer a Jesús. Y lo que pasa con las personas convertidas es que entienden que su vida antes de conocer a Jesús estaba tan mal y era tan propio o tan complicada que no se ven, no se pueden entender viviendo sin Jesús. Por eso tienen un compromiso. Las personas convencidas van por la vida paralelas a la iglesia, pero ellos pueden ausentarse de Jesús, ellos pueden salirse de la iglesia, ellos pueden estar en la iglesia pero no orar, ellos pueden cantar a Jesús pero no leen la Biblia, ellos pueden ver los defectos que hay en los demás pero no se miran a sí mismos y no se entregan a un cambio en la vida personal. Entonces, cuando estoy en ese estado espiritual, es que estoy convencido, pero no estoy convertido. Porque cuando estoy convertido tengo una experiencia con Cristo de un antes y un después, y Cristo obró soberanamente la salvación en mi vida. Ahora, lo que pasa es que tiende a confundir. Y hay muchos pasajes de la Biblia donde dice que dos personas andan juntas, pero que cuando Cristo viene, uno es tomado y el otro es dejado. Hay pasajes en la Biblia donde dice que hubo personas que dijeron, nosotros echamos fuera demonios, estuvimos en reuniones cristianas, pero Jesús dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y la palabra conocer es una palabra muy interesante en la Biblia. Si nosotros manejamos el idioma, la palabra en el idioma original significa relación. Por eso en Génesis 4, cuando se usa por primera vez la palabra y se acompaña con la palabra concebir, la palabra conocer significa más que otra cosa que una relación entre Adán y Eva. Dice ahí en el capítulo 4, y Adán conoció a su mujer y ella concibió a luz a Caín y Abel. O sea que en ese momento cuando la conoció tuvieron una relación, que ustedes saben que fue una relación sexual y trajo como consecuencia que ella después concibió esos hijos. Pero esa palabra a través del tiempo fue transmutando su significado, fue adquiriendo más importancia y cuando llegamos a Romanos 8 encontramos la misma palabra y dice que Dios a los que antes conoció también los predestinó, también los salvó, también los glorificó. ¿Ve? En ese conocer implica una relación cercana e íntima. Por eso es que nosotros entendemos que tiende a confundir cuando en la iglesia vemos las personas, porque algunas parecen convertidas pero son convencidas. Y algunas parecen convencidas pero realmente son convertidas. Por eso siempre cuando yo crecía
en la vida cristiana que era muchacho y mi pastor decía, en el cielo se va a sorprender la gente. Va a estar quien tú no esperas, porque realmente Dios es el que conoce los corazones. Ahora, el gran problema es que nosotros en la iglesia tenemos que procurar ayudar cuando empezamos a apreciar síntomas de enfriamiento espiritual. Porque no queremos y no estamos cómodos con que la gente sea convencida. Una persona convencida es una persona agradable, una persona convencida es una persona que está cómoda con tu fe, pero una persona convencida se perjudica a sí misma. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la vida está llena de paradojas, de complicaciones. Y la vida se le puede complicar a cualquiera de esta manera, en un segundo. Y la diferencia entre un convencido y un convertido es que cuando la vida se te complique, los que tienen a Dios verdaderamente hallarán reposo, fortaleza, tranquilidad y confianza. Y pasarán por el problema con una calidad diferente al que solamente es convencido. Porque el que es convencido, como no tiene ningún aspecto de descanso en Dios, cuando viene el problema, se desestabiliza totalmente. Se pierde, se aparta, inclusive se va a buscar otras cosas que puedan favorecerlo. Por eso nosotros queremos hoy hablar de este tema. Quiero sumarle a todo lo que he dicho, que la palabra dice que el que cree que está fuerte, mire que no caiga. Así que esto de convencidos y convertidos es algo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Inclusive el enfriamiento espiritual es algo que nos puede ocurrir a cualquiera. Hasta el pastor mismo puede estar en una etapa de enfriamiento espiritual y tratar de simular la vida cristiana. Por eso nosotros necesitamos detectar y entender para saber dónde está mi vida. Una de las cosas que a mí me gusta cuando compartimos la cena del Señor es que en 1 Corintios 11 dice, examínate a ti mismo. No dice que tú examines a otro. Porque hay mucha gente que tiene un cuestionario para otro, pero no para sí mismo. Y estamos examinando constantemente a otros. Y damos aprobado o suspenso. Suspendió, aprobó, suspendió, aprobó. ¿Ve? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nos examinésemos a nosotros mismos. Entonces tenemos que examinarnos. Y en esta tarde yo quiero examinar mi vida a través de la Escritura. Y ir a estos pasajes que la Biblia me muestra que son escenarios de la vida de Demas. Para encontrar similitudes y diferencias entre lo que Demas vivió y lo que yo estoy viviendo hoy. Y a lo mejor en ese proceso me encuentro que estoy pasando por un momento de enfriamiento espiritual. O a lo mejor me doy cuenta que estoy muy cerca del Señor y lo glorifico. Así que vamos a estudiar en esta tarde tristes etapas de una persona convencida no convertida al cristianismo. Lo primero que vamos a hacer es ir a la palabra de Dios, porque son 3 cartas que Pablo escribió, donde se refirió a esta persona. En la primera carta fue Filemón, en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Y miren lo que dijo él, ustedes lo pueden buscar, pero yo lo tengo acá para que ustedes lo vean. Él dijo, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿quién? Mis colaboradores. Fíjate qué interesante es este pasaje. Este pasaje es un pasaje hermosísimo porque Pablo tenía una característica. Pablo no era hispano, Pablo era hebreo. Y su cultura era diferente a la nuestra. Su entendimiento distinto al nuestro. Si nosotros le decimos a alguien, hermano, qué bendición tú eres, generalmente, ¿cómo reaccionamos? Bueno, no, es para la gloria del Señor y qué sé yo. ¿Ve? Pero Pablo era una persona que tenía claro que él debía honrar a los demás. Y Pablo elogiaba en muchas ocasiones a las personas que compartían el ministerio con él. Y fíjense qué interesante, porque por ejemplo Pablo, hablando de colaboradores, dijo, Epafras,
mi compañero de prisión. La palabra compañero en el idioma original significa el que está compartiendo contigo el mismo escenario. Alguien que estaba en la prisión juntamente con él. En otra de las cartas habló de Tíquico y dijo, amado hermano, fiel ministro y consiervo. A Onésimo, por ejemplo, le dijo, amado y fiel hermano. A Aristarco le dijo, compañero de prisiones también. A Marcos y Justo, Jesús que se llamaba Justo, o que le decían Justo, él dijo, estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido de consuelo para mí. Habló de Lucas, el médico amado, y habló de Demas como un colaborador. Y esto es interesantísimo y muy bonito porque la palabra colaborador significa alguien que labora junto a mí, alguien que pasa las mismas horas conmigo haciendo una misma labor. Y quiero que pienses por un momento en el escenario en que Pablo está hablando de Demas. Es un escenario maravilloso. Es algo como lo que nosotros hacemos hoy acá, que venimos a la iglesia, nos sentimos bien, cantamos al Señor, vivimos la vida espiritual, saludamos a maravillosos hermanos, elogiamos a nuestros hermanos. Y Demas estaba en un círculo así. Estaba compartiendo con mucha gente, se sentía súper a gusto. Pablo realmente en sus cartas se refería a las personas calificándolas en tres. Por ejemplo, Pablo se refería a personas como mensajeros. Dijo que Tíquico y Onésimo eran mensajeros. ¿Por qué? Porque él usaba a esas personas para darle cartas que llevaran a otras iglesias. Recuerden que la correspondencia no era como ahora. Hay gente que tenía que caminar leguas para llegar. También habló de personas que tenían iglesias en su casa y habló, por ejemplo, de ninfas y arquipos. Y también habló de colaboradores como todos estos que ustedes están viendo. Y te voy a decir, yo pienso que en esta etapa de la vida de Pablo, Demas se sentía súper a gusto. Y es probable que hoy tú estés en este lugar y te sientas súper a gusto. Hoy tuvimos alabanzas hermosísimas. Hoy tuvimos un tiempo hermoso. Hoy hemos vivido algo maravilloso. Hemos visto a nuestros hermanos, nos hemos sentido cómodos. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando te visite la prueba, la tentación, cuando te visiten los problemas? ¿Qué va a pasar? Porque mira, lo que yo encuentro en Demas es que mientras la vida va bien, él está bien. Es más, ese es un peligro que tenemos todos los cristianos. El peligro de que una iglesia nos confunda tanto y no nos ayuda a tener una relación personal con Jesús y nos arrastre solo al convivio, a la alegría, solo al compañerismo. Pero nosotros tenemos que entender que todo eso es bíblico, pero la relación con Jesús tiene que ser una realidad propia y personal de nosotros. Porque cuando viene la tristeza, cuando viene el enfriamiento, la depresión, cuando viene la prueba, cuando viene el obstáculo, nada de eso vale. El único que va a estar a tu lado es Jesús. Y sí, es verdad que hoy día tú puedes coger a las 11 de la noche y llamar al pastor. Es decir, pastor, ora por mí porque yo tengo este problema. Pero a lo mejor no oigo el teléfono. Y eso no significa que no te quiero. No significa que no te amo. No significa que no quiero estar contigo. Es simplemente que las circunstancias de la vida, mi teléfono estaba sin batería, se rompió o lo que sea, o no te escuché. Pero el que nunca te va a faltar, el que siempre va a estar a tu lado, es Jesús. Por eso dentro de la iglesia, yo quiero que este escenario hermoso que vivimos cada semana trascienda a una relación íntima y personal con Jesús. Que no te quedes solamente en el disfrute de lo que es compartir estos momentos, sino que te lleves de aquí el conocimiento para comenzar a orar tú directamente a Dios, para comenzar a orar tú y alabar tú a Dios por tus problemas.
Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la iglesia es una cosa el domingo y otra el viernes. Y otra cosa el miércoles. Hay una diferencia. La gente no enfrenta con la misma disposición un servicio de adoración que un culto de oración. El culto de oración tiende a ser más difícil para nosotros. ¿Y por qué pasa esas cosas? Bueno, pasa porque muchas veces no tenemos una relación con Jesús íntima y personal. Y lo más peligroso, que la vida cristiana se resuma a solo los momentos en que nos juntamos. Y que tú no logres entender que la vida cristiana trasciende estas paredes y que tú tienes que tener vida cristiana aparte de nosotros, aparte de este momento. Y yo creo que Demas, en un punto, pensaba que el cristianismo era todo celebración, todo bueno, todo honra y toda maravilla. Y mira, si tú analizas las personas que hay y las persigues en la Biblia, ahí hay gente que iba de una ciudad en otra y la gente lo recibía, le daba comida, le daban ofrendas, lo recibían con amor. Y yo creo que Demas se dejó llevar por eso y decía, wow, qué bendición este grupo en el que yo estoy. Qué maravilla este grupo en el que yo estoy. Cómo nos honran las personas, qué bonito pasa todo esto aquí, qué lindas actividades tenemos entre estos hermanos. Pero ¿sabes qué pasa? Que Pablo nos continúa enseñando el escenario de su vida. Porque Pablo no siempre vivió de esta manera. Poquito después de esto, ocurrió algo que cambió totalmente la vida de Pablo. ¿Saben qué fue? Una prisión. Y cuando Pablo fue a la prisión, encontramos entonces que Pablo nos habla de Demas en una segunda carta. Y ahí entonces tenemos que ir a la segunda diapositiva, y Pablo nos vuelve a hablar en Colosenses 4:14 de Demas. Pero fíjense que esta vez sus palabras no tienen el mismo ánimo. Dice de esta manera, os saluda Lucas. Igualmente lo elogia, dice el médico amado. ¿Y después qué dice? Y Demas. Pero esta vez hay un silencio bastante grande. Un silencio bastante fuerte. Y no lo describe como un colaborador, ni como alguien que está sirviendo. Hay que entender que las cosas que se escriben en la Biblia no son por gusto. El hecho de pasar desapercibido y sin cualidades evidentes en medio de los hermanos, por supuesto que es un síntoma preocupante. No sabemos los detalles de la vida de este hombre, pero lo que es evidente es que parece ser que su vida comenzó a apagarse. Su vida comenzó a ponerse gris. Y ya las cosas no eran como antes. Las cosas no eran tan agradables. Ahora se estaba pasando por una prueba, porque Pablo comenzó una carrera de prisiones y esto lo llevó a perder la vida. Y en medio de eso estaba involucrado Demas. Y fíjense cómo comienza a cambiar la mentalidad de este hombre, que cuando Pablo lo vuelve a mencionar, ya no tiene un calificativo y un elogio para él. Miren, hermanos, es importante saber esto. Y te quiero leer algo que no es de mi autoría. Esto yo lo escribí porque alguien lo escribió. Y dice de esta manera: a menudo concebimos el fruto del Espíritu como si fuera intrínsecamente algo que nace en nosotros y nos convierte en omnipotentes. Olvidamos que aunque estas características son de un origen indudablemente divino y de una naturaleza espiritual y que tienen un efecto santificador, nosotros no somos capaces de mantenerlo de forma autónoma, sino que necesitamos a Cristo Jesús,
su alimento, su relación, y en que el momento en que nosotros dejamos de tener conexión con Jesús, se produce un sentimiento de enfriamiento espiritual en nosotros. Y esa es la razón por la que tú empiezas a ver dentro de la congregación gente que un día estaba tan animado con la iglesia, era la iglesia tan magnífica, ellos estaban involucrados en muchas cosas, pero cuando empezaron a llegar los problemas y cuando la vida empezó a cambiar, se empezaron a ausentar, empezaron a faltar, empezaron a elegir cuándo venir y a qué hora venir, empezaron a dejar de participar, se empezaron a desligar de las cosas y en algunos casos empiezan a culpar. Pero el verdadero propósito y el verdadero nacimiento de eso es un descuido personal. Y se llama enfriamiento espiritual. Y fíjense que cuando tú lees eso, ya no es lo mismo que nosotros leímos anteriormente. Anteriormente habíamos leído, wow, aquí está Lucas, el médico amado, aquí está Títico, aquí está Epafras, mi colaborador, el compañero de prisión, aquí está Demas, mi colaborador, alguien que está compartiendo conmigo el evangelio. Pero ahora, un poquito después, las palabras del apóstol Pablo son, le saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Y ya no hay un calificativo y un elogio para él. Ahora mi pregunta ¿es culpa de Pablo? ¿Era culpa de Jesús? ¿Era culpa de la obra de Dios? Es un desenfoque de Demas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque esta no es la última vez que se habla de él. Hay un tercer escenario que yo te quiero mostrar en esta tarde. Un escenario que aún es más triste. Y es el escenario con el que nosotros comenzamos la lectura devocional hoy. El escenario aparece en 2 de Timoteo 4, del 9 al 10. Primera, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, 9 a 10, ¿verdad? Vamos a cambiar la diapositiva. Cámbiala. ¿Cambia? Ahí, ahora sí. Dice 2 de Timoteo 4, del 9 a 10. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Le dice, procura venir, ¿de qué forma? Pronto. Esta palabra pronto, ¿qué es lo que nos está comunicando? Urgencia. Venir pronto a verme. Porque Demas, fíjense que ahora, primero Demas era un colaborador, una maravilla, después era alguien que se estaba alejando, ahora es el causante de algo que estaba ocurriendo. Fíjense cómo esa vida que parecía que estaba convertida, no era otra cosa que una vida convencida, que una vez que vinieron los problemas comenzó a desmoronarse. Primero estaba que era una maravilla, pero un poquito que empezaron los problemas, se comenzó a ausentar, pero como siempre el pecado nos hace culpables. Ya ahora no era simplemente alguien que se había alejado, ahora estaba causando males. Miren lo que dice, Demas me ha desamparado, ¿haciendo qué? Amando este mundo y se ha ido. Y se fue a Tesalónica. Bueno, en el idioma encontramos cosas maravillosas en este pasaje. Lo primero que encontramos es que la palabra desamparado significa, en ese contexto, abandonar completamente, con la idea de dejar a alguien en una situación extrema. Bueno, si tú sigues leyendo ese pasaje, él le dice a Timoteo, tráeme algo para taparme, tráeme un capote porque tengo frío aquí en la prisión. Y tráeme los libros porque quiero leer. O sea, lo había dejado desamparado de tal manera que había sido abandonado en las peores circunstancias. Había sido abandonado en escasez, en privación inclusive de tapete para su cuerpo. Por lo tanto, sentirse desamparado significa sentirse indefenso, como alguien que ha sido abandonado en los peores momentos de su vida. En otras palabras, lo dejaron plantado inesperadamente.
Y fíjense qué triste es el enfriamiento espiritual. Que alguien que estaba, bueno, ahora nosotros leemos esto de aquí y decimos, wow, cómo nos gustaría haber vivido y conocido al apóstol Pablo. Bueno, la verdad es que si hubiéramos conocido al apóstol Pablo, nos hubiera votado de la iglesia. Si hubiéramos conocido al apóstol Pablo, nos hubiera dedicado una carta. Nos hubiera reprendido duramente. O sea, el apóstol Pablo ahora mismo, cuando yo leo las cartas, me siento disciplinado con lo que le está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos desamparado a Jesús con nuestra propia vida? ¿Cómo nos hemos desamparado unos a los otros? ¿Cómo nos hemos pensado que la vida cristiana es una vida anti-sufrimiento? Porque ese es el último tipo de cristiano que hoy en día estamos engendrando. No es el cristiano que quiere ir a morir en el Imperio Romano. No, este cristiano lo que no quiere es que le duela ni las muelas. Y ese es literal, porque hacemos una campaña para curar muelas. Entonces le hacemos creer a la gente que Dios coge una muela tuya que está podrida y te pone un empaste. No, mi Dios te quita la muela y te la pone nueva. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Y si tienes una pata que te faltan 4 dedos, te pone 6 dedos. Pero no te pone una pata de palo. Porque si te pusiera una pata de palo, seguías en la misma miseria. Porque si me pone un empaste, sigo con la pudrición adentro. No, la muela me la trago y me sale una muela nueva. Porque ese es Dios. Pero últimamente nosotros los cristianos no queremos sufrir de nada. Nos quejamos porque se nos cae el pelo, porque se nos caen los dientes. Nos quejamos porque nos miran mal. Mira esto. Nos quejamos porque nos miran mal. Nos quejamos porque, ay, a mí no nadie me presta atención. Nos quejamos ahí porque a mí el mundo no me comprende. Y nos quejamos por todo. Pero el tipo de cristiano que engendró el apóstol Pablo eran cristianos que iban al Imperio Romano, los llevaban al Coliseo y los leones se los comían. Primero les decían, si no quieres que te coma el león, di que César es el Señor y te soltamos. Pero ellos eran capaces de decir, no, que el león me coma. Pero si aquí el único Señor es Dios, es Jesús. Entonces últimamente nosotros hemos cambiado esto de tal forma que Demas refleja un poco la vida nuestra. Te voy a contar un poquito del escenario de Pablo para que veas cuándo Demas lo desamparó. Porque mientras Pablo estaba en el bombo de la predicación, Demas estaba ahí. Iban a casa de los hermanos y comían en casa de los hermanos, todo el mundo les daba abrigo, iban de ciudad en ciudad, la gente los quería, tenían transporte privado, los bajaron por una canasta, los subían por aquí, pero el día que Pablo tuvo la peor situación, Demas lo desamparó. La prisión de Pablo. Es necesario resaltar el fin de este legítimo siervo de Dios. Pablo estaba encarcelado y sentenciado a morir. Solitario, solo Lucas, el médico, estaba con él. Quizás tenía mucho frío porque le pide a Timoteo que le lleve el capote o capa que había dejado en Troas. Y aún más, tenía un tal Alejandro el Caldedero que según el apóstol Pablo le causaba muchos males. Parece que se dedicaba a algún tipo de cosas, de hacer cosas. Entonces dice que le causaba muchos males. El gran problema con esto era que Pablo ya no tenía el mismo estatus, ya la vida cristiana no significaba lo mismo. Y esto yo lo he visto en carne propia. ¿Sabes por qué? Porque yo vi cuando en Cuba no se podía ser cristiano porque no podías ir a estudiar en la universidad. ¿Y sabes cuánta gente había en la iglesia? 5. Pero después en el año 85-90, cuando Estados Unidos mandó aceite y puré de tomate, mi iglesia, que tenía una membresía de 27 personas, llegó a 560. Y cuando se acabó el puré de tomate y el aceite, bajó a 300. ¿Ves? Y mi padrastro estuvo en un lugar que era como un campo de concentración donde habían cristianos que los maltrataban por el simple hecho de ser cristiano. Y después fueron mis profesores del seminario. ¿Y sabe cómo le llamaron en Cuba para no decir que era un campo de concentración? Las brigadas del trabajo. UMAP le llamaron así. Unidad Militar, no sé qué, del trabajo.
Yo me acuerdo cuando era niñito que iba a la iglesia y tenías que llegar temprano porque las Biblias que había, en la iglesia había como un librero y habían ahí 8 o 10 Biblias. Y tú tenías que llegar temprano para coger una Biblia y leerla en familia. Y también viví la época en que la gente botaba las Biblias porque le sobraban. Demas había abandonado a Pablo en un momento de necesidad. El apóstol estaba en prisión enfrentándose a una sentencia de muerte. Y fue entonces cuando Demas optó por marcharse. Sin duda, Pablo sintió profundamente esa ausencia. Se habrá sentido defraudado. Nunca es fácil que un amigo y colaborador en quien has depositado confianza te abandone en medio de las dificultades. Pero piensa por un momento en Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos defraudado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos abandonado a Jesús? ¿Cuántas veces nos hemos creído más inteligentes que Jesús? Hay gente que se cree que es más inteligente que Dios. Por eso se atreven a desafiar a la Biblia y decir, no, lo que la Biblia dice es mentira. Pues ellos son más inteligentes que Dios. ¿Sabes lo más interesante de este pasaje? Que dice, amando ¿a quién? A este mundo. La Biblia dice que la amistad con el mundo, ¿qué cosa es? Enemistad contra Dios. Así que Pablo había constatado con sus propios ojos que Demas lo había abandonado porque realmente amaba al mundo. ¿Y sabes en qué ciudad lo abandonó? Porque él estuvo un tiempo con Pablo mientras Pablo estaba en la prisión. Pero eso significaba que tú tenías que exponerte a visitar a un preso y si la persona que estaba allí cuidando al preso quería, te dejaba preso también con él. Ese era un peligro. Pero cuando llegaron a Tesalónica, porque ustedes saben que Pablo lo iban llevando hasta que fue a ver a César. Era la idea. Apelo a César, dijo Pablo. Porque como era un ciudadano romano, cuando le hicieron un juicio, él tenía derecho de llevar su causa, así como hoy al Tribunal Supremo, él tenía la causa, la podía llevar hasta César, porque él tenía el derecho de ser ciudadano romano. Pero ¿sabes dónde lo abandonó? En Tesalónica. Te voy a decir 3 cositas de Tesalónica nada más. Centro comercial estratégico. Bastante dinero. Aguas termales, un centro grandísimo de recreación y de salud de ese tiempo. Una ciudad súper próspera. Y la sociedad reflejaba idolatría que propiciaba el clima promiscuo. Esa fue la ciudad donde Demas se descarriló totalmente. ¿Te has puesto a pensar por qué el apóstol Pablo dijo, me ha desamparado amando más este mundo? ¿Te has puesto a pensar que eso es por la actitud que tenía Demas? Bueno, te voy a decir, no somos tan diferentes de Demas. Estamos en la ciudad de más pecado probablemente del mundo. Estamos en la ciudad más próspera del mundo, con más diversión del mundo, con más promiscuidad del mundo. Y aquí te ha traído Dios a servir a Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Virar tu espalda igual que Demas y desamparar a Jesús e irte amando más este mundo? Eso es lo que vamos a hacer. Así va a terminar nuestra vida cristiana. Vamos a tomar la iglesia por un tiempo con amor, con fervor, nos vamos a involucrar, queremos a los hermanos, pero cuando el mundo no sea adverso, cuando las situaciones no sean adversas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir detrás de este mundo? La verdad es que lo más triste de este escenario que nosotros estamos viendo en esta tarde es que la Biblia nunca dice que Demas se arrepintió. Si nos fuéramos a guiar estrictamente por lo que la Biblia dice y es lo que debemos hacer, tendríamos que pensar que nunca fue convertido. Fue un convencido, un simpatizante de la iglesia, pero se perdió. Se fue, nunca más volvió a los caminos de Dios. Quiero concluir. Una vez que tomas el camino equivocado, no hay vuelta atrás. Recuerda que Demas nunca regresó a Pablo. Y tú tampoco lo harás.
Lo que significa que ten mucho cuidado qué camino tomas en los cambios de tu vida. El mundo te dirá que puedes reinventar tu vida una docena de veces. El mundo te dirá que fuera de la iglesia te va a ir mejor. Que tú no necesitas la iglesia para vivir feliz. Que tú no necesitas a Dios para cumplir tus sueños. Pero ten cuidado, porque al final del día tu vida se puede apagar, tus sueños se pueden terminar y Dios va a continuar estando ahí. El mundo miente. Solo Dios es verdad. Un tiempo de cambio llegó a Demas cuando Pablo fue puesto en prisión y todo cambió para él. Y en ese tiempo de cambio se reveló que no tenía ninguna raíz real en Cristo. Regresó al mundo y abandonó a Pablo. Yo no sé cómo estará yendo tu vida en este momento, pero pueden haber cambios. Hoy en día la tragedia de Demas sigue siendo la tragedia de mucha gente que se acerca a Jesús, adquiriendo beneficios temporales, pero no buscando las riquezas eternas del cielo. Todavía hay quienes parecen recibir la palabra, parecen auténticos cristianos, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, hacen que la palabra se ahogue y su vida se hace infructuosa, según Mateo capítulo 13, versículo 22. El servicio pasado no es garantía de la fidelidad futura. Debemos depender del Señor, que es nuestra fortaleza. Debemos de nacer de nuevo. De lo contrario, no tenemos fundamento de fe. Se cumplirá lo que dice la palabra en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice ahí la palabra, permanecerían con nosotros. Pero se fueron de nosotros para que se manifestaran que algunos no son de nosotros. Pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para alertar. Estamos aquí para cambiar. Estamos aquí para entregarnos a Jesús. Así que el llamado en esta tarde es, si hay algún tipo de enfriamiento espiritual en tu vida, si el diablo te está engañando, diciendo, cambia la perspectiva de tu vida, no seas a Dios, sigas al mundo, sigas a la riqueza, para. Y vuelve atrás. Vuelve a Jesús, vuelve a Dios. Vuelve al único que puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. El único que puede llenar tu corazón. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y dar gracias a Dios en esta tarde. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos la gloria y la honra en esta tarde. Y te pedimos que nuestra relación contigo crezca, sea sólida. Queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir para ti. No nos importa el sufrimiento, el dolor. Nos importa seguir tu voluntad. Nos importa que tú vivas en nosotros. Nos importa vivir para tu gloria. No queremos ser igual que Demas, entusiasmados por un tiempo, fríos otro y después lejos y lejanos. No, queremos vivir como Pablo, entregado a ti hasta el final de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.